Hola a todos, le damos una cordial bienvenida a esta presentación titulada Recolección de datos en la investigación educativa. Este trabajo ha sido elaborado en el curso Proyecto de Investigación Aplicados de la Maestría en Educación Virtual de Uniminuto. A continuación, presentamos al equipo de trabajo que desarrolló esta actividad. Es importante tener en cuenta que la recolección de datos es una etapa fundamental en toda investigación. En el contexto de nuestra maestría en educación virtual, este proceso nos permitió obtener información confiable y pertinente sobre las percepciones que tienen los estudiantes frente al uso de metodologías activas en entornos virtuales. Por tanto, mediante un enfoque cuantitativo descriptivo, con un diseño transversal y con un propósito evaluativo, buscamos caracterizar tendencias y manipular variables, y así aportar estrategias que mejoren la práctica pedagógica en escenarios digitales. Al momento de realizar una recolección de datos, se deben tener en cuenta o tener bastante claros la población y muestra. Por tanto, la población de nuestro estudio estuvo conformada por aproximadamente 100 estudiantes matriculados en la maestría en educación virtual de Uniminuto durante el periodo académico 2025. Esta población se dividió en dos subgrupos importantes. El primer subgrupo fueron docentes en ejercicio y el segundo subgrupo, estudiantes sin experiencia docente. Esta clasificación fue esencial para realizar un análisis comparativo y entender cómo influye la trayectoria profesional en la percepción de las metodologías activas. Igualmente, al hablar de muestra, la muestra fue seleccionada de manera no probabilística y por conveniencia, considerando la disponibilidad, accesibilidad y participación voluntaria de los estudiantes. Aunque no representa estadísticamente a toda la población, esta decisión metodológica permitió un análisis exploratorio más profundo y contextualizado. Tras definir los participantes y los objetivos del estudio, se dio inicio a una etapa esencial, la recolección de datos. Este momento permitió transformar las ideas de investigación en información verificable base del análisis posterior. La recolección de datos es una de las fases más determinantes del proceso investigativo, pues convierte las preguntas en resultados concretos. Según Hernández, Fernández y Batista 2014, esta etapa implica aplicar procedimientos sistemáticos para obtener información válida y confiable. En la maestría en educación virtual de Uniminuto, la recolección se realizó mediante un cuestionario digital diseñado para conocer las percepciones sobre el uso de las metodologías activas en entornos virtuales. Su aplicación en Google Forms facilitó la participación virtual y garantizó la confidencialidad de las respuestas. El cuestionario incluyó preguntas cerradas valoradas con una escala de Likert del 1 al 5 y una pregunta abierta que permitió recoger opiniones y sugerencias. Así se integraron datos cuantitativos y cualitativos para obtener una comprensión más completa de la experiencia estudiantil. Para asegurar la calidad del proceso, el cuestionario fue revisado por expertos de investigación educativa, quienes evaluaron su coherencia y claridad. Como señala Hernández, validar un instrumento garantiza que los datos reflejen fielmente la realidad estudiada. Además, se aplicó una prueba piloto y se cuidó cada detalle ético, asegurando el consentimiento informado y la confidencialidad. La recolección de datos fue una experiencia rigurosa y ética que permitió obtener información valiosa sobre las prácticas educativas en entornos virtuales. Más que una fase técnica, representó un compromiso académico y una búsqueda constante del conocimiento con sentido. Les hablaré un poco sobre los instrumentos de recolección de datos utilizados en nuestra investigación. El instrumento central fue un cuestionario diseñado específicamente para este estudio. Este cuestionario incluyó 16 preguntas distribuidas en 2 sesiones. La primera sección se enfocó en la caracterización de los participantes, recogiendo datos sobre su perfil académico y su experiencia docente. La segunda sección abordó la percepción, el impacto y los desafíos del uso de metodologías activas en los entornos virtuales de aprendizaje.
Para las preguntas cerradas, empleamos una escala de tipo Likert de 1 a 5, lo que permitió medir el grado de acuerdo o desacuerdo frente a cada afirmación. Esta herramienta es muy útil porque permite transformar las percepciones en datos cuantificables y comparables entre los distintos grupos. Además, incorporamos una pregunta abierta con el fin de recoger sugerencias y opiniones más detalladas desde la voz de los propios estudiantes. De esta manera, el cuestionario no solo nos aportó información estructurada y estadística, sino también elementos cualitativos que enriquecieron el análisis. Es importante señalar que el diseño del cuestionario no se improvisó, pasó por un proceso de validación por expertos y posteriormente se aplicó un pilotaje con un grupo reducido de participantes. Gracias a este paso, pudimos ajustar la redacción de los ítems y garantizar claridad, pertinencia y confiabilidad en el instrumento final. En conclusión, los instrumentos de recolección de datos bien diseñados son clave porque aseguran que la información obtenida sea válida, confiable y útil para responder a los objetivos de investigación. Y ahora, para continuar con nuestro recorrido metodológico, les voy a contar cómo organizamos y ejecutamos cada fase de este proceso de investigación. Lo primero que hicimos fue una revisión bibliográfica muy completa que nos permitió construir un marco teórico sólido. Esta etapa fue clave para tener claridad conceptual y orientar correctamente el enfoque de nuestro trabajo. Una vez definida esa base teórica, pasamos al diseño del cuestionario, nuestro principal instrumento de recolección. Pero no nos quedamos ahí. Antes de aplicarlo, lo sometimos a un proceso de validación con expertos, quienes revisaron la pertinencia, la redacción y la claridad de cada ítem. Gracias a sus observaciones, logramos afirmar detalles importantes. Luego vino el pilotaje, que hicimos con un pequeño grupo de estudiantes. Esta etapa nos permitió detectar ajustes necesarios, tanto en la estructura como en el lenguaje de las preguntas. Con el cuestionario ya listo y validado, procedimos a su aplicación definitiva a través de Google Forms, lo que facilitó el acceso remoto y la organización de los datos. Una vez recolectada toda la información, realizamos un análisis preliminar, seguido de la interpretación y la discusión de los resultados, que finalmente fueron plasmados en el informe final. Todo este proceso se desarrolló siguiendo un cronograma muy estructurado que se extendió desde mayo hasta noviembre del presente año y en el que participaron activamente tanto el equipo investigador como el tutor académico y los expertos invitados. Esta ruta metodológica no solo garantizó la rigurosidad de la investigación, sino que también nos permitió articular cada fase de forma coherente, asegurando así la calidad y la validez de los resultados obtenidos. En el plan de análisis, como tema 5, los datos recopilados fueron procesados en dos niveles. El nivel cuantitativo se trabajó con las preguntas cerradas mediante el análisis de frecuencias, porcentajes y medidas de tendencia central. Esto permitió identificar patrones de percepción y hacer comparaciones entre grupos de docentes y no docentes. En el nivel cualitativo, correspondiente a la pregunta abierta, se explicó un análisis de contenido que permitió identificar categorías emergentes relacionadas con los desafíos y propuestas de mejora planteadas por los estudiantes. Finalmente, los resultados cuantitativos y cualitativos fueron integrados para ofrecer una visión más completa del impacto de las metodologías activas en entornos virtuales de aprendizaje. La recolección de datos constituye una de las etapas más sensibles y determinantes dentro de un proceso investigativo. No se trata únicamente de aplicar un instrumento o acumular respuestas, sino de garantizar que cada paso, desde la selección de la muestra hasta el análisis final, se realice con rigurosidad y coherencia metodológica. En este caso, el uso de un cuestionario estructurado permitió acercarnos de manera confiable a las percepciones e impactos de las metodologías activas en los entornos virtuales de aprendizaje. Por ello, esta experiencia nos afirma la importancia de planear cuidadosamente los instrumentos,
respetar la ética e interacción con los participantes y mantener una mirada crítica al momento de interpretar los hallazgos. Solo de esta manera es posible producir conocimiento que no solo describa una realidad, sino que también aporte soluciones significativas para mejorar la práctica educativa.